Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Soy su anfitrión y como siempre me emociona muchísimo compartir con ustedes. Hoy, como ya les anticipé, nos sumergiremos en un tema que estoy seguro les va a encantar: el fascinante y a veces turbulento mundo de Can Yaman. Sí, lo sé, muchos de ustedes son grandes fans de este hombre que con su mirada magnética y su talento innegable ha conquistado la pantalla y nuestros corazones. Y para los que aún no lo conocen tan bien, prepárense. Porque después de este vídeo, lo verán con una perspectiva completamente nueva. Hoy no nos limitaremos a hablar de sus papeles más icónicos, ni de sus desfiles por las alfombras rojas, aunque por supuesto, mencionaremos algunos detalles para contextualizar. Hoy nos adentraremos en el lado B de la fama, en los secretos que rara vez se revelan, en las anécdotas que se esconden detrás de las cámaras. Vamos a explorar los desafíos, las presiones, los rumores y los momentos más inesperados que han marcado la trayectoria de este carismático actor. Prepárense para un viaje revelador. Sé que muchos de ustedes son devotos seguidores de Can Yaman, y otros lo están descubriendo ahora. Lo que les aseguro es que después de este análisis, van a ver al actor con otros ojos, con una comprensión más profunda de la realidad que se esconde detrás de la imagen pública. Vamos a desentrañar el tejido de su fama, desde sus humildes comienzos hasta su estrellato internacional, y a explorar los altibajos que han definido su carrera. Antes de sumergirnos en esta aventura, quiero hacerles una pequeña petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que vendrán muchas más revelaciones y análisis como este. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. *** Can Yaman, un ascenso meteórico y la realidad detrás de la ilusión. ***. Can Yaman, ese hombre que nos cautiva con su presencia, su carisma y su talento actoral. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser él? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida de una estrella no es solo glamour, flashes y alfombras rojas. Detrás de esa sonrisa perfecta, de ese físico escultural y de su indudable talento, se esconden historias fascinantes, algunas con un toque de drama y desafíos que a menudo permanecen ocultos a la vista del público. Comencemos por el principio, por sus raíces. Can Yaman, nacido en Estambul, Turquía, demostró desde joven una determinación inquebrantable. Aunque inicialmente se encaminó hacia el mundo del derecho, estudiando en la prestigiosa Universidad Yeditepe, la actuación siempre fue su verdadera pasión. Imaginen. Un abogado formado en las leyes, que decide dar un giro radical a su vida y perseguir su sueño en el mundo del entretenimiento. Eso es un giro de guión digno de una serie de éxito. Pero, ¿cómo logró escalar a la cima de la fama? Como suele suceder, con una combinación de trabajo arduo, dedicación incesante y, por qué no decirlo, un toque de suerte. Sus primeros papeles fueron en series de televisión turcas, un terreno competitivo donde los actores luchan por destacar. Fue precisamente en una de ellas, en la entrañable Erkenci, donde el mundo entero se rindió a sus pies. Esta serie, que lo catapultó a la fama internacional, nos mostró la cara más romántica y atractiva de Can Yaman, con su personaje de Can Divit, un fotógrafo publicitario rebelde y carismático. Pero, ¿qué se escondía detrás de esas cámaras? ¿Qué desafíos enfrentaba el actor en el set, mientras rodaba escenas que enamoraban a millones? *** La presión del éxito, un maratón en la mira pública. ***. Para empezar, la presión. Las grabaciones de una serie, especialmente cuando se convierte en un fenómeno de masas, son maratónicas. Horas y horas de trabajo, repeticiones interminables de escenas, cambios de guión de última hora. Y todo esto se suma a la constante atención mediática, a las entrevistas, a los viajes promocionales y a la presión de mantener el ritmo y la calidad de la producción. Imaginen tener que mantener siempre la compostura, sonreír a las cámaras, recordar diálogos complejos y al mismo tiempo, lidiar con el cansancio físico y mental que implica el rodaje. El estrés se convierte en un compañero constante y cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado por la prensa y los fans. En el caso de Erkenci, el éxito fue tan abrumador que la presión se multiplicó. La serie se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en numerosos países del mundo, generando una legión de seguidores obsesionados con la historia y con sus protagonistas. Can Yaman, junto a su coprotagonista Demet Özdemir, se convirtió en un ícono, en un referente para miles de personas. Y aquí es donde entran en juego los rumores, los chismes, las especulaciones.
Es prácticamente inevitable que surjan. En el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades se convierte en un tema de interés público y cualquier detalle, por insignificante que sea, es analizado y debatido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Asterisco asterisco rumores y especulaciones, el amor en la pantalla y la realidad detrás asterisco asterisco. En el caso de Can Yaman, como con cualquier figura pública, no faltaron las especulaciones sobre romances, rivalidades con otros actores y actrices, y hasta problemas personales. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de rumores sobre su vida sentimental, alimentados por la innegable química que existía entre él y Demet Özdemir. La chispa entre ellos en pantalla era palpable, innegable. Los fans soñaban con que ese amor ficticio trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y comentarios que alimentaban esa ilusión. ¿Era verdad? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la camaradería profesional? La respuesta, como suele suceder en estos casos, la guardan ellos. Sin embargo, la realidad es que, tras la finalización de la serie, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió. Esta situación alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos medios de comunicación y fans comenzaron a teorizar sobre los motivos de esta distancia, creando narrativas basadas en suposiciones y conjeturas. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación fuera de ella, y es fundamental respetar su privacidad y sus elecciones. Asterisco asterisco escándalos y secretos, más allá de los romances asterisco asterisco. Pero, ¿qué hay de los escándalos más allá de los romances? En el mundo de la actuación, existen otros detalles que no siempre salen a la luz. Por ejemplo, los famosos requisitos que algunos actores establecen para aceptar un papel. Se dice que Can Yaman, como muchos otros actores exitosos, ha solicitado ciertas modificaciones en los guiones o ha pedido trabajar con un equipo específico de profesionales. Si bien estas demandas no son ilegales, sí pueden generar controversia, ya que pueden influir en el proceso creativo y en la dinámica del equipo. También existen los llamados problemas de ego. Cuando una persona alcanza la fama, es inevitable que su ego se inflame un poco. A veces esto puede generar conflictos con los compañeros de trabajo, con los directores y con los productores. Se rumorea que en alguna ocasión, Can Yaman ha tenido ciertas diferencias creativas con los directores, sobre el rumbo que debía tomar su personaje o sobre la forma en que debía rodarse una escena. Estos conflictos, aunque no sean graves, demuestran que detrás de esa imagen perfecta, existe un ser humano con sus propias inseguridades, ambiciones y deseos. Es importante recordar que los actores son personas con grandes responsabilidades, que están expuestos a una enorme presión y que, como todos, cometen errores y tienen sus propias limitaciones. Asterisco asterisco proyectos internacionales, nuevas fronteras y críticas asterisco asterisco. Otro de los puntos fuertes de la carrera de Can Yaman, y que a veces ha generado polémica, es su decisión de trabajar en proyectos internacionales. Ha incursionado en series rodadas en Italia, como Viola come il mare, y en otros países, abriendo así un nuevo abanico de oportunidades, pero también generando críticas. Algunos lo han acusado de venderse al mercado internacional, de olvidar sus raíces turcas o de priorizar la fama y el éxito económico por encima de su carrera artística. Sin embargo, ¿acaso no tiene derecho a buscar nuevas experiencias, a expandir sus horizontes y a desafiar sus propios límites? Además, el tema de los idiomas y las barreras culturales pueden ser un reto enorme para un actor que se enfrenta a nuevos mercados. Imaginen tener que aprenderse guiones en otro idioma, adaptarse a nuevas formas de trabajo y lidiar con la presión de estar siempre a la altura de las circunstancias. Es un desafío enorme, pero Can Yaman, con su profesionalismo y su dedicación, ha demostrado que es capaz de superarlo. El hecho de trabajar en proyectos internacionales implica una mayor exposición mediática, y por ende, una mayor exposición a las críticas y a los juicios de la gente. El actor debe estar preparado para lidiar con las expectativas, con las comparaciones y con la presión de demostrar su valía en un entorno desconocido. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, la doble cara de la fama digital asterisco asterisco. No podemos olvidar el papel crucial de las redes sociales en la vida de un actor en la actualidad. Hoy en día, un actor no solo debe ser bueno en su trabajo, sino que también debe saber manejar su imagen en Internet.
Can Yaman es muy activo en sus redes sociales, comparte fotos, vídeos, interactúa con sus fans, promoviendo sus proyectos. Pero, ¿qué pasa cuando la fama te persigue incluso en el mundo virtual? Te encuentras con el acoso, con las críticas, con los comentarios malintencionados. Aunque parezca sencillo, mantener la calma y la compostura ante este tipo de situaciones no es fácil, y requiere una gran fortaleza emocional. En el mundo digital, las opiniones se expresan sin filtros, y los ataques personales son frecuentes. Los actores, como cualquier figura pública, deben estar preparados para enfrentar críticas constructivas y destructivas, y para defender su imagen ante los ataques y las acusaciones falsas. Incluso se rumorea que en alguna ocasión, Can Yaman ha tenido que recurrir a abogados para defender su imagen de algunos ataques en redes sociales. Esto demuestra que incluso en el mundo virtual, la fama tiene un precio, y que los actores deben protegerse de las consecuencias negativas de su exposición pública. *** Un ejemplo de perseverancia, más allá de los escándalos ***. A pesar de todos estos desafíos, Can Yaman ha sabido mantenerse en la cima. Con su profesionalismo, su talento, su carisma y su innegable capacidad de trabajo, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ha demostrado que detrás de la imagen del actor guapo y famoso, hay una persona con una gran sensibilidad, con una gran ambición y con una gran capacidad de trabajo. Es un ejemplo de perseverancia, de lucha constante, de superación personal y profesional. Ha demostrado que con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar los sueños. Que a pesar de los obstáculos y de las críticas, es posible construir una carrera exitosa y mantenerse fiel a uno mismo. *** Conclusión. Un vistazo a la realidad de Can Yaman ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la vida de Can Yaman, como la de cualquier otra estrella, no es un camino de rosas. Que detrás del éxito hay mucho trabajo, mucha presión y muchos desafíos. Que aunque el glamour y la fama puedan parecer atractivos desde fuera, existe una realidad compleja y a veces turbulenta. Que Can Yaman es un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Que es un profesional talentoso que ha sabido conquistar el mundo del entretenimiento, y que ha logrado construir una carrera sólida y exitosa. Que a pesar de los rumores y los escándalos, su historia es un ejemplo de perseverancia, de lucha constante y de superación personal. Y que al final, lo que realmente importa es su capacidad de conectar con el público, de emocionarnos con sus interpretaciones y de inspirarnos con su ejemplo. Espero que este análisis les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la vida y la carrera de Can Yaman. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que ahora lo vean con otros ojos. Recuerden que cada persona tiene su propia historia, con sus luces y sus sombras. Y que detrás de la fama y del éxito, se esconde una realidad mucho más compleja de lo que imaginamos. ***, únanse a la conversación, ***. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la información? ¿Conocían alguno de estos detalles? ¿Qué opinan sobre los rumores y los escándalos que han rodeado a Can Yaman? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Me encanta leer sus opiniones y construir esta comunidad con ustedes. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.